es lo que nuestra actitud tiene que manifestar en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Mateo 21:13. Aquí habla de cuando Jesucristo entró al templo y él se enfureció porque ya no estaban yendo a la casa de Dios, para lo cual fue destinada, para que la presencia de Dios bajara, para que fueran y buscaran a Jehová con todo su corazón, sino que ya estaba muy contaminado el ambiente de la presencia de Dios. Muchas cosas estaban antes de buscar la presencia de Dios. Y aquí la ira que menciona el Señor Jesucristo fue una ira justificable. Fue justificable porque ya no estaban haciendo lo que para el pueblo de Israel debería de ser una bendición, algo hermoso, algo precioso, de buscar la presencia de Dios, de encontrarse con su Creador, de encontrarse por el cual el templo había sido construido, para que la presencia de Dios ahí bajara. Y entonces él se enojó tanto porque estaban sus mentes en mil cosas menos para que la presencia de Dios descendiera. Y por eso dice que él se enojó en su corazón, se enojó, se molestó y dijo: no es posible que esté pasando esto. Era sano, era justificable el enojo del Señor Jesús. Por eso dice, escrito está, dice: mi casa, casa de oración será llamada. Dice: ¿más ustedes la han hecho? Muchas veces el esposo, mujer, no te enojes, porque hay cosas justificables. Cuando se enciende tu ira, tú te debes de permitir que alguien te llame la atención, que alguien te diga: no es correcto lo que estás haciendo. Y tú en humildad debes decir: sí, es cierto, estoy mal, la estoy regando, no es sano lo que estoy diciendo, no es sano que mis pensamientos estén más allá de lo normal. Y debes de decir: sí, es cierto, yo estoy mal. Y te debe de doler la actitud y dices: gracias, Señor, porque estás poniendo de por medio a mi esposo para que yo abra mis ojos y vea que estoy actuando mal en cuanto a no saber manejar mi ira. Pero el esposo también tiene que ser humilde y decir: gracias, esposa, porque sé que estás corrigiendo mi vida. Gracias por decirme que está mal lo que estoy haciendo. Los hijos también tienen que decirle: papá, gracias, porque sé que me amas y me estás disciplinando, me estás haciendo ver mis errores. Gracias, papá. Eso es una ira sana, una ira bien encaminada, un enojo en donde se resuelve la situación. Es un enojo sano. Pero el enojo donde trae conflictos y donde todo se pone de cabeza, es ahí donde nosotros tenemos que reaccionar y ver: Señor, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis relaciones con mis familias? Muchos dicen que es sano que los hermanos se peleen, que nuestros hijos se peleen. No es sano que nuestros hijos se peleen. Dice: es normal que los hermanos se peleen. No es sano. Hay una ira en ellos, por eso hay pleitos y disensiones en nuestros propios hijos. Y cuando van creciendo, los pleitos ahí están, los hermanos no se hablan. Eso no es sano. Eso no es justificable delante de Dios. Si tú, por alguna situación, algún hermano, hermana, familia se enojó contigo, tú tienes que ir a pedirle perdón. Aunque no hayas tenido la culpa, ve y pídele perdón, dile: perdóname, no es posible que yo esté enojado o enojada contigo. Como familia no debemos de estar enojados.
No es posible que ahí cuando está el fetro de algún familiar, se reúne la familia, y aunque esté el fetro, ahí hemos visto que cada quien hace sus grupitos y no se hablan. Dios mío, no es correcto, no es así. Así es que si tus hijas entre hermanas se pelean, si tus hijos entre hermanos se pelean, o viceversa, no es sano, tienes que buscar ayuda, porque esa ira va a despertar violencia después. Tenemos que parar eso. Si algo se ha desatado en el hogar, tenemos que pararlo en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué dice Romanos 12:20. Desde el 16 vamos a leer, y dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Y luego dice el 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué dice? No es sano que tú te vengues, no es sano. Como me hizo, yo le voy a hacer. No es justificable. Dice: sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice eso? Deja la venganza en las manos de Dios. Deja la venganza en las manos de Dios. Tú no estés haciendo humanamente las cosas, porque las vas a empeorar. Permite que Dios venga a morar en tu corazón y dile: Señor Jesús, necesito tu ayuda divina para enderezar mi vida, mi matrimonio se está yendo a pique por mi mala decisión, por mi lengua. No creas, muchas veces decimos: con el tiempo se te va a quitar. No es cierto. Con el tiempo vas alimentando más, y es un mal. Es un veneno mortal que envenenas a los demás, pero te envenenas a ti mismo. El 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes de decirle? ¿De darle? Mujer, si tu esposo ya es tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? No le grites. Esposo, dices: ya me cansé de mantener a esta gritona. ¿Qué tienes que hacer con ella? Seguir alimentándola. Si tuviere sed, ¿qué tienes que hacer? Fíjate, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No quiere decir que aquí va a arder, no. Lo que la palabra de Dios dice es que a lo mejor le va a caer el 20 y va a decir: ¿la estoy regando sin mi esposo? Es lo más hermoso que Dios me ha dado. Como hijos van a decir: mis padres son lo mejor que tengo. Nadie más se va a interesar por mi vida, solamente mis padres, porque me aman, me disciplinan, porque me aman, me ponen muros, ¿qué se puede decir la otra palabra? Límites, perdón, gracias, límites. Gracias a Dios por mis padres, porque me aman y siempre están limitándome. Gracias. No me compran todo, gracias, porque de lo contrario me voy a ser un joven o jovencita que piensa que todo se lo merece. No es así.
Vamos a ver qué dice Filipenses 4, 8, 9. Vamos a leerlo. ¿En dónde deben estar nuestros pensamientos? Fíjense en cómo deben estar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, que en esto tengo que pensar. Qué hermosa palabra nos da el apóstol Pablo. Qué hermosa palabra. Dice que en tu mente debe de albergar todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen hombre. Sí, dice todo lo que es de buen hombre. Dice, si hay alguna virtud, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Hasta aquí le has visto 1000 defectos a tu esposo, pero empiézale a ver las virtudes. A tus padres, a tu esposa, a tu familia, empiézale a ver las virtudes. Tienen muchas virtudes hermosas. Cultiva esas virtudes, porque cuando tú cultivas esas virtudes, pues tú vas a recibir bendición de lo que tú cultivas. Pero si no cultivas nada, pues nada se te va a dar. Yo desde cuando quisiera cultivar lechugas, rábanos, todo, pero si no lo hago, lógico que no tengo nada en la casa. Tengo que empezar a trabajar para cosecharlas. Nosotros también en nuestra vida espiritual tenemos que cultivar aquellas cosas hermosas que tiene mi hijo, mi hija. Que no saca los 10 es bueno, pero 8 ahí la lleva. Bendícelo. Preocúpate por las cosas buenas y atractivas. Disfruta la vida. La vida es bella. Por cierto, hay una película muy hermosa que se llama La vida es bella, ¿verdad? En medio de conflictos, un papá y su hijo disfrutaban que la vida es bella. En medio de conflictos. De lo contrario, el enojo y la ira te trae 1000 enfermedades. ¿Cómo está tu gastritis? ¿Cómo está tu gastritis? ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está nuestro organismo? Depende de cómo hemos manejado la ira. Así está nuestro cuerpo. Por eso Dios dice que no cultivemos la ira. Cuando llegue esa ira debo de ver de dónde vino y encaminarla para su uso correcto. Vamos a ver Proverbios 19:11. Qué hermosa palabra. ¿Ya lo tienes? Deleítate en ella, saborea la palabra de Dios. Qué hermosa palabra nosotros tenemos para disfrutarla. Fíjate lo que dice el 19:11. La cordura del hombre detiene ¿qué? Y su honra es pasar por alto la ofensa. Bendito sea Dios. El hombre que tiene cordura, que piensa y analiza, pasa por alto la ira de los demás, pasa por alto la ofensa de los demás. Ese es el hombre de entendimiento, la mujer de entendimiento. Son sabios, entendidos, y cualquier cosa no les enoja. Y siempre están sonrientes, en amabilidad, en cortesía. El rostro se ve lo que somos. Eso es indudablemente.
El rostro dice 1000 cosas de cómo estás internamente. Vamos a ver lo que la ira hace en un momento que ni te lo esperabas. Tenemos nosotros que admitir que muchas relaciones hemos perdido, dañado, tal vez hasta un matrimonio, hasta los hijos, por malos entendidos. Ahí mismo en Proverbios 10:19, fíjate, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es. En las muchas palabras no falta pecado. Lo que pasa es que se nos da el hablar, y entre más hablemos, más maldiciones generamos a los demás con las muchas palabras. O puede estar lo opuesto. A veces se guarda silencio y no hablamos. También eso es ira. Que dices, mejor no hablo, porque si hablo, voy a sacar y voy a decir hasta lo que no. ¿Has oído a gente que dice así? Mejor me quedo callada, no hablo, ni me meto, porque si me meto, le voy a decir no sé qué tanto. No, tampoco es sano. O sea, los extremos no son sanos. Tenemos que aclarar y hablar en el momento determinado el asunto. Si es con tu esposo, con tu hijo, hay que hablarlo y decir, ¿sabes qué? Mi vida, mira, esto me molestó. O no debiste de haberme dicho esto. O no debiste de haberme hablado de esa manera. ¿Sabes qué? Me azotaste la puerta y ¿qué crees? Me sentí mal. Pero ¿sabes qué? Mi vida, te perdono. Porque a lo mejor yo también tuve la culpa. Vamos a ver en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjense, que deben de estar solos. No ir con la familia y ventilar el asunto de mi esposa o mi esposo. Fíjense, no ir con la suegra. No ir con los suegros. No delante de los amigos de mis hijos. Llamarles la atención. Debe de ser a solas. No ventilar el asunto. Si tengo algo contra alguien, voy con esa persona y le digo. Porque si lo ventilas, eso habla mucho de lo que hay en tu corazón. Y tampoco cuando vayas a tratar el asunto, no le recuerdes las cosas pasadas. Desentierras lo que ya habías pedido perdón y otra vez lo traes a la mesa de discusiones. Y es algo que nunca se termina, nunca se acaba, porque empiezas a escarbar y escarbar y escarbar. No, habla del problema del día, en el momento. Lo que está pasando, en lo que pasó en ese momento, háblalo. Vamos a ver qué dice Levítico 19. Qué hermosa es la palabra. Pero más hermosa, hermano, cuando la vivamos. Más hermosa cuando tú y yo la practicamos. ¿Ya lo tienes?
17 y 18. Todos la vamos a leer. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Quién dice esto? Qué hermosa palabra. Dile al que está a tu lado: qué hermosa palabra. Es hermosa la palabra de Dios. Mira lo que te dice, cómo te encamina. Dice que no aborrecerás, no hablarás mal. Y esa palabra a mí me disciplina a mí. Dile al que está a tu lado: me disciplina a mí. Lucas 23:34, ¿qué dice?